Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy aquí todos reunidos para terminar estas terceras jornadas de historia y tengo el placer de presentar al doctor don Andrés Luque Teruel, que es doctor en Historia del Arte y profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, desde el año 1999. Centro del que ha sido secretario de 2015 a 2018 y vicedecano de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas en el periodo 2018 a 2021. En la actualidad es director de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, pertenece al Cabildo de Alfonso X el Sabio y a la Real Academia de las Buenas Letras de Jerez. Su formación académica está avalada por la concesión de importantes premios y entre los principales destacan el 12º Premio Nacional de Ensayo de la Caja de Ahorros San Fernando, Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, por adminículo a la comprensión de Velázquez en 1997. Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en 1999. En ese mismo año logró ese mismo premio otorgado por el Ayuntamiento hispalense y por el que obtuvo una mención especial en los premios fin de carrera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Premio del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla en 1999. Premio Extraordinario de Investigación Itálica 2000. Premio de Investigación José Gestoso, Sevilla 2021. Tercer Premio Nacional de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Excelencia docente de la Universidad de Sevilla en 2006. Y mención de honor en el certamen de fotografía científica de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla en 2018. Además, tiene publicados libros como Juego, Ser y Sentido del Arte en 1999. Vigencia de las vanguardias en la pintura sevillana en 2007. Luis Ortega Bru, Vanguardia Inédita 2021. Punto de Encuentro de Artistas Independientes en 2013. Convergencias y Divergencias en 2015. Miguel García Delgado, El humanismo en la escultura contemporánea en 2017. Ritmos y colores en 2018. Paco Broca, La materia y el espacio en 2019. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, El diseño como fundamento artístico en 2020. Y Rolando Campos en 2020. Ha publicado numerosos artículos sobre la obra escultórica de Pablo Ruiz Picasso, entre ellos Picasso, los distintos estados del monumento a Apollinaire. Picasso, primeras esculturas en Málaga, La Coruña y Barcelona, de 1886 a 1899. Interpretación de las esculturas de Picasso previas al estilo azul, modeladas en Barcelona de 1899 a 1904. Picasso, el valor del vacío en las esculturas ensambladas con cartones, tablas y chapas en París de 1912 a 1915. Distinguido cofrade sevillano, es miembro de las comisiones asesoras de patrimonio en algunas hermandades como la Macarena. Además de su faceta cofrade, también es un reconocido aficionado taurino, ya que procede de una familia íntimamente ligada con el mundo del toro. Me gustaría terminar esta presentación dirigiéndome a usted como docente y desde el lado del alumnado, teniendo presente su deseo compartido con ellos. Dedicar mi vida a la investigación y a la transmisión del conocimiento, les comunica usted en sus clases de cine o como responsable del grupo de investigación de vanguardias, últimas tendencias y patrimonio artístico. El compromiso por el arte y la ciudad de Sevilla, en definitiva, por la historia y la cultura, no solo se demuestra en sus intervenciones en medios de comunicación, queda también en el recuerdo de quienes tienen la suerte de ser sus alumnos y alumnas. Ellos y ellas no son capaces de coger apuntes en sus clases, pero aprenden de buena mano que el conocimiento y el estudio son las mejores armas que tenemos en nuestro poder siempre. Gracias por saber conectar a distintas generaciones, por su apoyo y ayuda durante el proceso educativo
y por alentarles en la vocación por el arte y por la historia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Señor presidente de la asociación, señoras y señores, buenos días. Es un honor, un gran honor estar hoy aquí, no solo como catedrático de Historia del Arte Contemporáneo, sino también como alcaide del Real Alcázar de Sevilla. Y un honor que me acompañe mi gerente, que lleva un trabajo tremendo en el Alcázar, que esperamos poder proyectar en los próximos años como la institución y el edificio se merece. Cuando me invitaron a hablar sobre los alcaides, pensé, bueno, vamos a hablar de gente muy conocida, vamos a hablar sobre todo de Olivares, vamos a hablar de los Guzmanes. No podemos decir nada nuevo, pero sí podemos establecer la relación y la secuencia histórica respecto del el cargo que ostentan. Y eso creo que lo podemos hacer relativamente bien, dejando muy claro la importancia fundamental que han tenido para la conservación, para el día a día, para la vida en el propio Alcázar de esta familia de los Guzmanes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el término. Alcaide no viene de alcalde y no tiene nada que ver con alcalde. Alcaide viene de alcaíz, que es un término que, según nuestro diccionario, tiene distintos significados. 12 de ellos van a aclarar el porqué, el nombramiento de los principales alcaides del mismo. Era el general que conducía las tropas. Nos estamos remontando al siglo XIII, estamos remontando a la época del rey Fernando III. También es el responsable de un castillo, sería Alcázar islámico. Igualmente es el responsable de los presos de una cárcel, tal y como vemos en tantas y tantas películas, o el responsable del orden en las alhóndigas. Bueno, el alcaide del Alcázar va a ser un poquito de todo esto, pero sobre todo los dos primeros términos que define nuestro diccionario. ¿Por qué digo que va a ser un poquito todo esto? Pues porque el Alcázar va a tener jurisdicción propia. Ahora veremos qué quiere decir. Sí es significativo que el primer alcaide lo nombrase el rey Fernando III. Fíjense bien, porque los alcázares son mucho más antiguos. Los edificios que tenemos y conservamos relativamente bien dan una antigüedad de siglo XI. Es decir, son palacios taifas de época andalusí. Luego, del siglo XI al siglo XIII, son 200 años de actividad, donde tuvo que haber algún tipo de control sobre esas casas reales. Allí vivían los reyes de Sevilla. Pero no sabemos cómo se organizaba en época andalusí, o al menos no con un cargo, con la significación y con los honores que va a recibir el de alcaide. A partir de Fernando III se ha dicho que hay 3 alcaides antes de los Guzmanes, pero esto es cierto, pero no hubo 3, hubo muchos más, puesto que desde 1248 hasta el siglo XVI estamos hablando de varios siglos en los que no puede haber solo 2 personas. Es imposible, tiene que haber más alcaides. No tenemos más noticias de esto. Sí sabemos con total seguridad que en época de los Reyes Católicos será nombrado el duque de Medinaceli y será un momento en el que el alcaide lo va a ser también de las atarazanas. Ahora veremos qué significado tiene. Las atarazanas, bueno, es el lugar donde se hacen los barcos, donde se reparan los barcos. Es un sitio importantísimo en la economía tardomedieval y de inicios de la era moderna, la economía de la ciudad. Para ello, para ver quién eran los alcaides, contamos con un libro excelente de Ana Gloria Márquez Redondo, Los alcaides del Alcázar de Sevilla. Es un libro con prólogo de uno de los alcaides más recientes, Antonio Rodríguez Galindo, y aquí se puede ver muy bien bueno, pues los cargos que ostentaron, los honores que tuvieron y cómo evolucionó ese nombramiento.
Igualmente, otro libro delicioso de Pablo Emilio Pérez Mallaína, un gran experto en historia de América, que escribe sobre las atarazanas. Aquí nos cuenta anécdotas de algunos alcaides realmente divertidas, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, puesto que esas atarazanas van a formar parte del mismo patrimonio que el conjunto del Alcázar. Vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Qué Alcázar vivieron los guzmanes? ¿Qué Alcázar vivieron después? El Ducado de Alba. Pues miren, esta parte, la más conocida, con el Patio del León y el Palacio de Pedro I, pues prácticamente es la misma que conocemos nosotros, con las lógicas obras de adaptación y de consolidación con el paso de los años. Se puede ver, por ejemplo, en el crecimiento de la muralla. No sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? Sí. Pues se puede ver la muralla en piedra y después un recrecimiento en ladrillo en la parte superior que van indicando, bueno, pues esas obras que siempre son necesarias para el mantenimiento de edificios históricos. Sin embargo, hay otro alcázar, el alcázar del siglo XI, un alcázar desconocido para los sevillanos, por el que sí pasaron los guzmanes. Es un alcázar en el que reinó el rey Almutádid, en el que reinó el rey Almutámid, donde tomó posesión Fernando III y vivió Alfonso X el Sabio, por donde pasaron los guzmanes. Ese palacio del siglo XI está una parte del mismo relativamente bien conservado. Aquí pueden ver una trífora con arcos califales propios de la época, que se conserva en el patio del Yeso y que sería el inicio a unas dependencias que han llegado a nuestros días en bastante buen estado de conservación. Nada de esto está abierto todavía al público, pero insisto, es el alcázar primitivo sobre el que se proyectó la alcaidía de los guzmanes durante un siglo, más de un siglo. De ahí pasaríamos al palacio del rey Pedro I, al patio de las doncellas, este ya mucho más conocido, nunca en este estado, porque en época de los guzmanes no estaba la fuente abierta, esto estaba tapado, e incluso cuando el primer conde de Olivares, el edificio tenía todavía aquí pilares de ladrillo y no existía esta planta alta. Es decir, era un palacio de una sola planta con pilares y el suelo, la fuente sí estaba hecha, pero se va a tapar pronto y queda una fisonomía muy distinta de la que conocemos en la actualidad. Ahora veremos cómo el alcaide tenía la responsabilidad sobre un amplísimo patrimonio. No solo el conjunto de palacios que conservamos junto a la Puerta de Jerez de Sevilla. No, las posesiones del Alcázar eran muchísimo mayores. Hemos hablado de las atarazanas, también la Torre del Oro. Pero es que además las propiedades llegaban en fincas hasta Doñana, con otro palacio en Doñana que vamos a ver ahora, que también es parte del mismo y que también va a estar bajo la jurisdicción de los guzmanes en los siglos XVI y XVII. Pero, sobre todo, había un segundo alcázar en la ciudad, muy desconocido, casi nadie es consciente de que los reyes andalusíes y después el rey Fernando III tenían otro palacio en la zona norte de la ciudad. Por eso, la calle que da acceso a Sor Ángela de la Cruz se llama calle Alcázares, porque allí había otro conjunto palaciego real. También formaba parte de ese patrimonio que van a gobernar los alcaides de inicio de la era moderna. Miren, esto es parte de ese Alcázar Norte. Son las actuales caballerizas del Palacio de las Dueñas del Ducado de Alba. Fue todo un palacio de los siglos XII, XIII, XIV, del que han quedado restos más o menos importantes. Tampoco nos quedamos aquí. Es importante conocer todo este patrimonio porque ahora veremos los beneficios, las responsabilidades y las obligaciones que van a tener los alcaides. También el Castillo de San Jorge forma parte de la alcaidía del Alcázar, un edificio donde hay restos romanos, indudablemente no estructuras, pero sí restos. Por ejemplo, recuerdo como un escalón de mármol, se sospechaba que la forma no era exactamente la de un escalón, se levanta y era una escultura romana
que habían cortado dejando los bordes para que hicieran las veces de escalón. Bueno, pues restos de ese tipo había mucho, sobre todo una construcción medieval que nos ha dado abundante cerámica medieval, como vemos aquí, y que también formó parte de ese conjunto de los alcázares de Sevilla. Esto es una maqueta de cómo sería ese Palacio de San Jorge, donde ahora está el mercado de Triana, justo al lado del puente. Como vemos, es otro castillo dentro de la ciudad. Luego, los alcaides van a gobernar sobre el conjunto de palacios reales que conocemos hoy día, sobre este otro castillo y sobre el alcázar norte de la ciudad, además de una vastísima extensión de terreno que, como decíamos, llegó hasta Doñana. Estas son las marismas, hasta aquí llegan las propiedades, con un palacio, Palacio del Rey, en el llamado Bosque del Lomo del Grullo. Esto existe en la actualidad, es, para los que estén acostumbrados a los ambientes rocieros, el Palacio del Rey, del Coto de Doñana. Pues sobre él también legislaban, también tenía jurisdicción el alcaide del Alcázar de Sevilla. Hoy día no es así, indudablemente. Hay que especificarlo porque ahora veremos qué beneficio puede tener esto. El primer gran alcaide del Alcázar de Sevilla, del que tenemos datos suficientes y que sabemos exactamente el alcance que puede tener su gobierno sobre estas propiedades, es don Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga. Nació en Sevilla cerca de 1503, vivió hasta 1569 y era hijo menor del tercer duque de Medina Sidonia. Fue importante militar que redujo una revuelta, la de los comuneros de Toledo y de Sevilla en 1521. Como ya dijimos, el alcaide es un soldado, es un militar, además del gobernador de un castillo. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene que tener una capacidad de resolución de problemas de orden militar. Fíjense si era fiable en ese sentido, que acompañó al emperador Carlos I al saco de Roma. Bueno, para quien no sepa lo que es el saco de Roma, un desencuentro entre el emperador y el papa, y el emperador va a tomar Roma, va a invadir Roma. Sirvió en Alemania, en Flandes. Esto le dio una gran experiencia europea, luchó contra los turcos también. Los turcos eran la gran amenaza de aquel momento. Fíjense que el Papa hace llamadas constantes a la unión de los cristianos para defender Italia, porque claro, lo que queda más cerca de Constantinopla y del posible avance turco hacia Occidente es Italia. Y lo primero que se ve amenazado es el papado. Luego van a pedir ayudas continuamente y España pues va a aportar ejércitos importantes para ayudar. También participó en la campaña de Túnez, ya en 1535. Bueno, fue primer conde de Olivares a partir de 1535, estuvo con Felipe II en Flandes en 1552, en Londres con motivo de la boda del rey en 1554 y fue nombrado por primera vez el cargo en los términos que voy a indicar, alcaide perpetuo. Hasta entonces sabemos que existían alcaides, pero el término de perpetuo le da un cariz distinto, que va a hacer que el cargo evolucione rápidamente y se convierta en hereditario. Bueno, esto va a tener una serie de condicionantes. En principio es un nombramiento de honor. En el momento que sea hereditario va a pasar a los mayorazgos y por lo tanto se va a convertir en un oficio más del mayorazgo, con unos beneficios. Bueno, esa va a ser una característica principal de las alcaidías de las familias de los Guzmanes. También lo es de las Atarzanas, por supuesto, ya que están unidas desde 1555. Como decía, él va a presentar la renuncia. La renuncia significa que legan su hijo Enrique, en 1563. ¿Cuáles son las grandes facultades que va a tener Pedro Pérez de Guzmán? Pues miren, lo primero, es muy probable que la jurisdicción propia del Alcázar existiera desde tiempos del rey Fernando III o al menos desde Alfonso X el Sabio. Ese término de jurisdicción propia significa
que todo lo que pase en esa vasta extensión de terrenos y de propiedades, con más de 200 casas pertenecientes al Alcázar, van a ser legislados por el alcaide. No va a estar sujeto a los tribunales ordinarios, a la audiencia, sino que van a tener pues un control sobre todo ello. A ver, esto podría dar lugar a que se convirtiera el Alcázar en refugio de malhechores o de gente que incumplieran con la norma y que el alcaide decidiera respaldar. Ahora veremos por qué, puesto que hay un paralelismo con otro tipo de instituciones. Pero no va a ser así, puesto que, aunque tenga toda la potestad sobre lo que sucede allí, sobre el gobierno de estas propiedades, también es cierto que tiene que dar cuenta de ello a la Casa Real. Decía que hay otras instituciones que tienen jurisdicción propia. Muchos monasterios la tienen. Puedo contar uno de los muchos sucesos históricos. Todos ustedes conocen a un escultor que se llamó Juan Martínez y apodaban el Montañés. Nuestro famoso Juan Martínez Montañés. Él tiene un episodio triste, un episodio en el que se va a encontrar en mala situación con el marido de su amante. Aquello desemboca en una bronca monumental y en la muerte del marido de esta señora. Juan Martínez Montañés es acusado de asesinato y, como sucede en aquella época, va a desaparecer. Durante 2 años, según todos los expertos en Juan Martínez Montañés, se pierde la pista de contratos y esto se interpreta de 2 modos: o está en la cárcel o vive en algún sitio donde no lo pueda reclamar la justicia. Por ejemplo, el Real Monasterio de San Clemente de Sevilla tenía jurisdicción propia. Por ejemplo, el Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce tenía jurisdicción propia, Orde de la Cartuja. Muchas personas convenían un retiro a los monasterios, no siempre huyendo de la justicia. ¿Por qué? Pues porque allí dentro, por ejemplo, viudas pudientes, allí dentro estaban protegidas por la jurisdicción del propio monasterio. No es que se metieran a monjas, sino que vivían allí. Pues bien, el Alcázar también va a tener la suya. O sea, que no es algo único ni algo especial en la organización jurídica tardomedieval. Ahora bien, a diferencia de los monasterios, de los conventos, la jurisdicción del Alcázar de Sevilla va a contemplar el derecho a tener 24 alabarderos a sus órdenes, puesto que el alcaide va a ser una autoridad en la ciudad de Sevilla, no solo en el Alcázar. Insisto, es muy probable que todos estos derechos y todas estas autoridades vengan desde época de Alfonso X el Sabio, pero cuando las tenemos completamente seguras es con Pedro Pérez de Guzmán. Aquí sí se concentran todos estos poderes. También tiene derecho al nombramiento de un teniente de alcaide. Tengan en cuenta que los guzmanes van a ser cortesanos, van a vivir en Madrid. Luego van a tener un delegado que nombran ellos, no el rey, y que les rinde cuenta a ellos. Ese teniente de alcaide, por ejemplo, tiene derecho también a nombrar a 2 alabarderos. Fíjense, porque se está creando toda una estructura de poder, digámoslo así, como un microestado dentro del reino. Igualmente, tiene derecho a cobrar los diezmos de todo el ladrillo, la cal, la teja y el cisco, es decir, de todas las condiciones para un hogar, para una casa, en los terrenos del Alcázar. Lógicamente no de la ciudad, pero sí en esa amplia extensión de terreno que incluye, como decíamos, hasta el bosque del Lomo del Grullo, con lo cual también los diezmos de la casa, de la ganadería y de la agricultura. En definitiva, va a manejar un presupuesto, unas cantidades realmente importantes de la época. Esto le permite acumular poder a un señor que ya lo tiene como cortesano y que ya lo tienen también por sus dotes militares y sus cargos militares. Pero es que además van a ser los responsables de controlar, don Pedro Pérez de Guzmán y sus tenientes de alcaide, de controlar la administración del agua que entra de los caños de Carmona directa al Alcázar de Sevilla. Fíjense qué importante, por favor.
Las casas no tenían agua. Servicio de agua solo lo tenían algunas casas principales de la ciudad. Solo algunas. Después había algunas instituciones que podían tener depósitos de agua. Por ejemplo, detrás del trascoro de la Catedral de Sevilla hay 2 depósitos de agua romanos, debajo del suelo, claro, esto se ha quedado subterráneo. Esto indica que allí había, pues era parte del foro portuario, al final del foro, unos servicios en época romana que se abastecían de agua. O en la Plaza de la Pescadería hay otra cisterna romana. Es decir, que el agua entraba, pero quedaba en lugares públicos o solo tenían permiso para tomar una conexión de agua hasta su casa familias muy contadas. Pues bien, el Alcázar de Sevilla no solo tiene esa entrada, sino que además tiene la potestad de la distribución. ¿Se dan cuenta el poder civil que supone esto también? Es enorme el poder que va a tener el alcaide de Sevilla. Igualmente, don Pedro Pérez de Guzmán va a poder también ser el responsable y, por lo tanto, manejar toda la economía relativa a las maderas que salgan desde sus propiedades para los barcos que se construyen en las atarazanas de Sevilla. Bueno, fíjense, está abarcando todos los niveles sociales posibles y todos los niveles de la economía de la ciudad. Luego, estamos hablando de un poder realmente importante. Ya hemos hablado antes de la renuncia y de oficializar el cargo, también del teniente de alcaide que puede nombrar, pero fíjense, porque ese teniente de alcaide tiene delegadas competencias, que a su vez puede nombrar tenientes de alcaide de apoyo para el gobierno tanto de las atarazanas como de la Torre del Oro. Es decir, se crea toda una estructura perfectamente planificada para controlar los recursos y, sobre todo, los beneficios que han aportado esos recursos. Enrique de Guzmán y Ribera se va a hacer cargo. Vamos a ver primero quién era. Nació en Madrid en marzo de 1540 y falleció también en Madrid en 1607. El segundo conde de Olivares. Va a ser tesorero mayor de Castilla. Bueno, estos son palabras mayores. Si controla todo lo que hemos dicho en el Alcázar, porque ha heredado el cargo, y además es el tesorero mayor de Castilla, se está convirtiendo en el hombre más importante de España, por detrás del rey. Será alcaide desde 1563 hasta 1607. Es embajador de España en Francia y en Roma entre 1582 y 1592. Es virrey de Sicilia, es virrey de Nápoles. Estamos hablando de 1591-95 para el primer cargo, 1595-1600 para el segundo. También, por supuesto, con esos cargos, consejero de Estado. Y en lo que aquí nos afecta en cuanto a la localidad que estamos, creo que esto es muy importante, es el padre de Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares. Pero vamos a ver un poquito primero qué aporta Enrique de Guzmán y Ribera. Yo traía como novedad este grabado, pero visto que el presidente de la asociación ya lo tenía en su casa y que estaba en la entrada de este teatro, con lo cual todos hemos podido ver, además de la copia de un Velázquez, una bonita copia, hemos podido ver también el rostro, la cara de este alcaide del Alcázar de Sevilla y segundo conde de Olivares. Miren, insisto en que estos cargos también pueden ser anteriores a su padre e incluso mucho anteriores en el tiempo, pero cuando los tenemos perfectamente documentados son ahora. Para escribir la historia tenemos que hablar sobre datos seguros, indudablemente. Podemos tener la teoría, la hipótesis de que vengan desde el siglo XIII, pero indudablemente cuando lo podemos probar es en este momento. Don Enrique de Guzmán y Ribera va a tener sitio en el Banco de la Justicia del Cabildo Civil de Sevilla. ¿Qué significa esto? Significa que es un miembro del Cabildo Municipal y un miembro importante, muy importante, equiparado a los caballeros 24 de la ciudad de Sevilla, a las 24 familias nobles que van a articular la alta sociedad sevillana. Sentado junto al alguacil mayor y con voz y voto en el mismo cabildo.
Es decir, ya pasamos de un poder manifiesto social, militar y económico en el Alcázar a ser también una de las voces autorizadas y relevantes de la ciudad de Sevilla. En este momento, las rentas en casa son unas 200 casas. Vean el patrimonio que ha acumulado el Alcázar con los dos primeros Guzmanes. Nos parece difícil de aumentar los privilegios, ¿verdad? Parece que ya no podemos conseguir más. Ya veremos cómo el conde duque de Olivares todavía va a acumular más poder y el Alcázar de Sevilla va a ser más importante en el patrimonio real español. Pasamos a Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tobar, conde duque de Olivares. Nació en Roma en 1587, el 6 de enero, qué día más bonito, de 1587, y vivió hasta el 22 de julio de 1645. Fue bautizado por el cardenal Aldobrandini, que posteriormente sería papa. Fíjense, porque todo esto es un sistema de relaciones internacional. Hemos ido pasando de lo local a lo nacional, de lo nacional a lo internacional de un modo directo. Por eso son tan importantes los Guzmanes en la historia del Alcázar de Sevilla. Él estaba destinado a la carrera eclesiástica. Fíjense, las cosas del destino. Iba a ser arcediano de Écija y canónico de la Catedral de Sevilla, pero no tomó posesión, no quiso. Sabemos poco de su infancia, muy poco. Sí que se formó en Roma, en Nápoles, en Palermo, que tiene una formación italiana importante, que será nombrado caballero de la Orden de Calatrava por Felipe II, 1592. Sí hay datos suficientes de él, pero no detalles íntimos que expliquen cómo renuncia a esos cargos eclesiásticos. Bueno, uno importante, lógicamente, es que de no estar el primero en la línea de sucesión, pasará por distintas circunstancias de la familia a estarlo. Indudablemente ya no será oportuno el dedicarse a ello. Pero yo me voy a quedar con aquello que escribió el anterior premio de la asociación Guzmán. Hablo de John Eliot. Él, en un pasaje realmente delicioso de su libro, habla de 3 niños en el Alcázar de Sevilla, en la casa de Pilatos de Sevilla. Él dice que hay 3 niños que están identificados, que conocemos a uno, que se llamaba Diego Velázquez, que hay otro que no estaba muy claro, pero que lo llaman el Manglis o el Manlis, según los textos puede cambiar un poquito ese término, que no se sabe quién es, y que John Eliot va a identificar como el futuro conde duque de Olivares. Eso explicaría, según John Eliot, una cuestión importante. Cuando muere Felipe III y asciende el joven príncipe Felipe IV a rey, lo primero que hace es destituir a todo el consejo de su padre, enterito. Bueno, esto es normal, lo hacen muchos reyes. Son los consejeros de mi padre, si yo no tengo la confianza en ellos, pongo a mis educadores, con los que me he criado, con los que me he formado, con los que llevan aconsejándome mucho tiempo, que además tendrán también más margen cronológico para servirme, porque lo normal es que aquellos consejeros de mi padre hayan envejecido con él. Bueno, todo esto es normal, pero fíjense el detalle que da John Eliot. El nuevo consejo del joven Felipe IV va a ser mayoritariamente los miembros, los intelectuales de la Academia de los Rivera de Sevilla, que se celebraba en la casa de Pilato, donde se formaban esos 3 niños. Irá a la corte Francisco de Rioja, irá Juan de Jáuregui, además como sumiller de cortina de palacio, es decir, el responsable de las contrataciones de palacio. Por eso no extraña que el otro niño identificado, el jovencísimo Velázquez, no entre como le corresponde de cuarto pintor de cámara. Lo normal es que cuando hay una baja, da igual que sea el primero o el segundo, da igual, se corre el escalafón. Es decir, cuarto pasa a tercero, tercero a segundo, segundo a primero, pero aquí no. Aquí falta el primero y Juan de Jáuregui lleva a un niño con 20 y pocos años y lo pone de primer pintor de cámara, saltándose a Vicente Carducho,
pintor italiano importantísimo. Bueno, para John Eliot la clave está en quién era el tercer niño. Él prácticamente dice que blanco y en botella. Si Velázquez va directo a primer de cámara, si Juan de Jáuregui va de sumiller de cortina, si Francisco Rioja va de responsable de palacio, si el niño que le ha identificado como futuro conde de Olivares asciende automáticamente con él, para John Eliot el tercer niño puede ser el rey Felipe IV en su periodo formativo. Esto no tiene por qué extrañarnos, puesto que la casa de Pilato de Sevilla es la casa del representante del rey, es decir, del adelantado del rey en el reino de Sevilla. Luego va a la casa de alguien muy allegado al rey para completar esa formación que le va a permitir reinar después. Bueno, creo que John Eliot interpreta muy bien la documentación que hay, que esto explica todo ese ascenso a la vez de todos ellos y la fuerza tremenda que va a tener el conde duque de Olivares en el gobierno de España a partir de ese momento. Hay que decir que el conde duque estaba en Madrid en 1600, en 1601 estaba en Sevilla de nuevo, va a la Universidad de Salamanca en 1602, será rector de la misma en 1603 y estará en Sevilla entre 1607 y 1615. Fue nombrado alcaide perpetuo del Alcázar y la Atarazanas en 1607 por renuncia del anterior alcaide y él va a ampliar ampliamente los privilegios del alcaide. Pero miren, hagamos la cuenta. Si es nombrado en 1607 y está hasta 1615 en Sevilla, durante 8 años va a ser él personalmente quien gobierne el Alcázar. A partir de ahí será un teniente de alcaide que él nombre, que le rendirá cuentas porque él estará en la corte como valido del rey y por lo tanto como la persona más importante en la política española del siglo XVII. Antes de ver la ampliación de privilegios, tengamos en cuenta que fue tercer conde de Olivares, primer duque de Sanlúcar la Mayor, primer duque de Medina de las Torres, primer conde de Arsacóllar, primer príncipe de Aracena, valido del rey Felipe IV y grande de España desde 1621. Pueden estar ustedes orgullosos de un paisano con tales títulos. Fue ensayador mayor de la Casa de la Moneda de Sevilla, encima la Casa de la Moneda también. ¿Se dan ustedes cuenta cómo se va acumulando un poder realmente inalcanzable para nadie que no fuese el mismísimo rey? Refundó, este es un dato más cultural que práctico, la Orden de la Banda, para premiar a los caballeros por su limpieza de sangre en 1625, año en el que Juan de Oviedo y de la Bandera, Juan de Oviedo el joven, primo de Juan Martínez Montañés, muere en las costas de Brasil defendiendo las propiedades de la corona, es decir, defendiendo otro castillo como el Alcázar de Sevilla, en este caso en Brasil. La Orden de la Banda eran los caballeros que habían acompañado a los reyes medievales y sobre todo tuvieron una participación directísima en la reconstrucción social de Sevilla después de la conquista del rey Fernando III. Claro, esa refundación ya no tiene el mismo sentido. Por eso, el querer vincularlo con aquellos caballeros cristianos que entraron a partir de Fernando III y con Alfonso X, con ese título de limpieza de sangre. Hay que decir que el conde duque de Olivares despertó pasiones en España favorables y contrarias, como todo el que acumula poder, indudablemente. Quien no despierta nada contrario es quien no tiene nada. Escribió sobre él, por ejemplo, Francisco de Quevedo. Y quiero destacar a Quevedo porque hay muchos más escritores que lo hicieron, porque me parece que Quevedo es una figura fundamental de la literatura universal y hoy día, además de un gran literato, de un político, como ustedes saben, mordaz, certero, además, crítico político, querido decir. Además, hoy día es considerado también el antecedente directo para la creación de la disciplina estética en el siglo XIX. Pues bien, Quevedo defendió la política del conde duque de Olivares. Hubo otros escritores con menor alcance, pero con mucha difusión en aquel momento también, que sin embargo la criticaron.
Y pasamos ya a su significado como alcaide en el Alcázar de Sevilla. Lógicamente acumula todos los privilegios de los que hemos hablado, los diezmos que hemos contado, el alquiler de las casas, pero además va a tener libertad de asistencia a los cabildos. Él puede decidir, cabildos civiles, es decir, al ayuntamiento, puede decidir si va o si no va, con independencia de la convocatoria. Ese es un privilegio excepcional. Otro, tiene permiso para asistir armado a los cabildos civiles. Bueno, miren, en esta época ya ni el conde duque de Olivares ni nadie va a sacar una espada en un cabildo civil. Cabildo civil es el equivalente a nuestro pleno del ayuntamiento. En esta época ya no se estila eso, de resolver los conflictos por las armas. Pero si es un símbolo de poder, si es reconocer que aquel que está allí tiene un poder militar que está por encima de la propia ciudad. Y ese privilegio lo va a lucir con orgullo el conde duque de Olivares. También tiene licencia para permanecer en los cabildos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se va a tratar, por ejemplo, un asunto que afecte a un caballero 24, el que sea, ¿no? He dicho un caballero 24 o cualquier otro asunto que pudiera tener un representante allí. Pongamos por caso al alguacil mayor. Pues este está obligado por normativa a abandonar la sala para que no esté presente cuando se delibere sobre el asunto que le afecta a él como miembro del cabildo. Pues bien, el conde duque de Olivares, como Julio César en época romana, empieza a acumular tal poder que puede estar presente cuando se hable de él. Bueno, eso le da, miren, por favor, todos lo hemos vivido. No es lo mismo que en un asunto delicado, aunque hablemos, ¿qué digo yo?, de la peña cultural del barrio, de una hermandad, de nuestra comunidad de vecinos. No es lo mismo votar a mano alzada que votar con un papelito donde nadie sabe quién ha votado en un sentido u otro. Una votación puede cambiar simplemente por el anonimato. No es lo mismo estar presente a que no se esté. No se va a argumentar en contra con la misma dureza si está el afectado delante que si no lo está, que además, como tiene posibilidad de intervenir también por un privilegio de honor, pues puede en cualquier momento defenderse, bueno, pues con todas las claves, con toda la información. Eso le da una posición en el Cabildo de Sevilla simplemente a la misma altura que el equivalente, sí, que el presidente de ese Cabildo Civil, el equivalente de nuestro alcalde. Lógicamente, cuando se traten asuntos del Alcázar, que es lo que se puede tratar en un ayuntamiento, no asuntos particulares, indudablemente. En este momento, el conde duque de Olivares ya ha incorporado la alcaidía a su mayorazgo de pleno. Él ya no está gobernando para los intereses de la Casa Real, sino para los suyos propios. Indudablemente, esto supone un cambio grande en la administración de esas propiedades. E incluso va a tener un sueldo de 200 maravedís al año. Miren, son muchas ya las compensaciones, mucho el poder, pero también muchísimas las compensaciones de las que se va a beneficiar su casa, su mayorazgo. Que aumenta en los privilegios del comercio, por ejemplo, va a controlar la entrada de vino, carne y pescado para abastecimiento del Alcázar. Eso significa que va a tener privilegios en las atarazanas y en los mercados y en las alhóndigas. Privilegios grandes como, por ejemplo, un colgadero de carne en primer lugar en el matadero, lo que quiere decir que se va a llevar la mejor carne para el Alcázar y que se va a abastecer, que si hay déficit de carne, a él no le va a afectar, al Alcázar no, desde luego. Y también en la pescadería mayor, con lo cual los privilegios pues siguen aumentando de un modo notable. Igualmente, como el teniente de alcaide lo nombra él, desde este momento los tenientes de alcaide van a ser administradores de la localidad de Olivares. Personas de su confianza aquí, en esta localidad, se los va a llevar en la Sevilla como teniente de alcaide. E igualmente el capellán del Alcázar va a ser el abad de la colegial de Olivares.
Bueno, ya el vínculo entre el Alcázar de Sevilla, gracias al conde duque, con Olivares, no es que sea estrecho, es que viene a ser casi lo mismo, ¿eh? La fusión es muy acentuada, muy intensa. Igualmente va a reforzar la jurisdicción del Alcázar, es decir, va a dictar normas, leyes, que van a tener más diferencias en relación con las de la propia ciudad. E igualmente va a tener en su posesión hasta 3 llaves de puertas de la ciudad, lo que significa un control físico sobre la ciudad también, de entrada y de salida en la misma. Recuerden que a veces por la política, en momentos determinados, puede llegar una orden de cerrar las puertas para que no entre X, lo que sea. Él tiene la potestad de cerrarlas y de abrirlas. Esto es muy importante, ¿eh? Si vieron la serie La Peste, veréis cómo determinadas familias que controlaban un comercio de un modo un poquito fuera de la ley, luchan por abrir las puertas y por abrir el puerto. Pues bien, ese control también lo va a tener el conde duque de Olivares. Ahora bien, a mayor poder, mayores problemas. Por ejemplo, el cabildo civil empieza a no querer decir que sí a todo lo que exige el conde duque de Olivares. Empieza a decir que no a determinadas cosas. Y muchas veces, como vemos tantas veces en la vida social contemporánea, muchas veces simplemente porque si él dice blanco, yo digo negro. Así de claro, ¿eh? Y, por ejemplo, el conde duque quiere construir un teatro en el patio de la Montería del Alcázar de Sevilla, para que el rey, Felipe IV, que va a visitar Sevilla, pueda contemplar la función de teatro desde sus aposentos y no tenga que mezclarse, no ya con cortesanos, sino con ciudadanos de Sevilla, es decir, con gente que no conocen y que la seguridad de un rey siempre es la seguridad de un rey. Es decir, que hay que poner ciertas distancias. Pues bien, el cabildo civil lo rechaza. El rey Felipe IV vendrá a Sevilla en 1624 y no va a haber la obra de teatro como quería el conde duque de Olivares. El teatro se va a construir, sí, 2 años después. El conde duque se sale con la suya, pero el rey no ve la obra. Lógicamente, el conde duque lo que quiere es servir a su rey. Lo que quiere es que sea un servicio a la Casa Real, y eso es lo que le fastidian. Ese teatro ya no existe, un teatro hecho en madera. Bueno, pues tuvo una gran fama en Sevilla y allí se representaron obras importantes durante un tiempo. Sí hay que decir que la visita del rey Felipe IV fue fundamental para la ciudad de Sevilla, fundamental. También le originó otro encontronazo con el cabildo civil, porque el conde duque aprovechó que el rey venía para exigirle dinero al cabildo civil para el recibimiento del rey. El cabildo civil alegaba que el Alcázar de Sevilla era autosuficiente para acoger al rey. Lógicamente, como era el rey, el conde duque obligó, el cabildo no se pudo negar, pero le pasó factura. Voy a pagar, pero pago a regañadientes porque me estás obligando. Es decir, que todo esto genera también unas ciertas tensiones. Eso sí, tengo que decir que gana siempre el conde duque de Olivares, puesto que su posición es de máxima confianza del rey, es el válido del rey y además el alcaide del Alcázar, y tiene un mayorazgo realmente importante al que ha sumado la propia gestión del Alcázar. A título de anécdota, pero yo creo que es muy importante para Sevilla, gracias a esta visita del rey tenemos hoy día a la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Permítanme brevemente, el Alcázar sí tiene que ver con esto indirectamente. La Hermandad de la Macarena se reúne por primera vez, los hortelanos, en 1590, hay referencia documental a ello, pero hay un acta fundacional de 1595. De 1595 a 1624 no se le aprueban reglas como hermandad de penitencia. No se le aprueban reglas porque se argumenta que en aquel momento no se permiten duplicar las advocaciones.
Hoy día, como ustedes saben, puede haber tantas vírgenes o Cristo con la misma vocación como autorice el arzobispado, no por las titulaciones, sino por la constitución de la propia hermandad en el seno de la Iglesia y con unas normas, pero no por la vocación. Pero en aquella época sí. Y ya había dos esperanzas. Una esperanza como expectación en la Iglesia de Laos y una esperanza en alusión a la virtud teologal en lo que después va a ser Capilla de los Marineros de Sevilla, la Esperanza de Triana. Luego, no se la aprobaban. Y miren, cuando el rey Felipe IV entra en Sevilla, van a ser noche, muy probablemente en dependencia del Alcázar Norte. Si llegan hasta el Alcázar, no lo tenemos completamente determinado, no es seguro, pero lo que sí es seguro es que el confesor del rey es un fraile basilio, donde se ha fundado y donde reside la Hermandad de la Macarena, a la que no se le aprueba esa regla. Ese confesor del rey, sabemos que la noche anterior, a la previa, estuvieron en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, va a llegar al Colegio de los Basilios y en unos días la Hermandad de la Macarena va a tener aprobada la regla. Es decir, el confesor, un padre Basilio, va a su orden, después va al Alcázar, después habla con el rey y el Real Consejo de Sevilla aprobará las reglas de la Hermandad de Penitencia de la Hermandad de la Macarena. Luego, indirectamente, sí está ligado a toda esta historia. Vamos a ver quién era, ahora físicamente, nuestro conde duque de Olivares, que todos conocen bien. Tenemos muchas representaciones de él, pero claro, es que no lo han pintado solo algunos artistas locales, es que lo ha pintado el gran genio de la pintura, el que probablemente, y esto es una opinión muy personal, pero el que probablemente sea el pintor más importante de la historia, hasta que el siglo XX traiga otro modo de pintar distinto. Velázquez retrata al conde duque de Olivares de un modo que el conde duque no quería. Él impidió siempre que lo retrataran de frente. Los retratos que tenemos de otros pintores de la corte, fíjense, son siempre de perfil. Él no quiere el frente, lo prohíbe. Sin embargo, Velázquez lo pinta de frente. Lo puede hacer por dos motivos. Si John Elliot tenía razón, se conocen desde Sevilla. Si John Elliot tenía razón, que creo que la tenía, sabe muy bien Velázquez el por qué el conde duque no quiere que se le retrate de frente. Bueno, como pueden imaginar, todos podemos ser un poquito presumidos a veces y él no quiere que el perfil, la constitución de su nariz y de la cara queden con el eje que supone la nariz en primer plano. Por eso busca siempre que se le mueva. Pero Velázquez, además, es un genio que puede oscurecer una parte de la cara para minimizar ese eje, cumplir con los deseos del conde duque de Olivares y que, sin embargo, no falte a su principio artístico, que es representar lo que veo tal y como lo veo. Después esto va a cambiar. Como dijo Ortega y Gasset, lo que se ve no está y lo que está es otra cosa. Es decir, que va a cambiar el modo de representación de Velázquez, pero no su fidelidad en la transmisión de los rasgos fisionómicos y fisiológicos del representado. Por cierto, vestido de negro y con las llaves, se parecen a las del Alcázar. Se lo digo a la gerente del mismo. Se parecen mucho a las llaves del Alcázar. No sé si lo serán, no tenemos la explicación, ni Julián Gallego, ni López Reijante, ni Jonathan Brown, ni Pérez Sánchez. Nos han dicho exactamente qué llave, pero podrían perfectamente ser las llaves del Alcázar de Sevilla y la puerta de ellos. También podrían ser las de algún alcázar en Madrid o podrían ser las de algún palacio del rey. Sí, es cierto que está vestido de negro, que la representación es absolutamente magistral en ese único no color que es el negro y que además Velázquez, aquí en fecha temprana, 1624, ha culminado ya la perspectiva aérea. No hay diferencias lineales entre el suelo y el fondo y, sin embargo, hay una sensación de espacio porque Velázquez ya ha conseguido pintar, como bien dijo Ortega, ha conseguido pintar en hueco y con ello revertir la autarquía de la pintura italiana, dándole la vuelta como un calcetín. Antes se pintaba en 3 dimensiones, ahora se va a pintar en hueco. Y el conde duque de Olivares es, en este retrato universal,
pues el protagonista absoluto de ese cambio radical en la historia de la pintura. Otro retrato, fíjense, lo tenemos de frente y sin ensombrecer la cara y sonriendo. Es decir, Velázquez se va a tomar unas licencias que muestran una cercanía clara respecto del conde duque, que lo que quiere es dar una impresión de seriedad, de severidad y de poder. El retrato tiene un aparato de Estado y, sin embargo, Velázquez lo va a representar un tanto familiarizado. Más que el gobernante poderoso y contundente, va a representar al hombre con una visión mucho más humana que cualquier otro artista. Este sí es un retrato de Estado. Y bueno, aquí hay dos novedades artísticas excepcionales que voy a decir brevemente, porque nos queremos centrar en la figura del conde duque de Olivares. Miren, Velázquez ha representado una escena de exterior. El exterior es infinito. El exterior podemos tirar hacia arriba, derecha, izquierda, hacia donde queramos. Y él, sin embargo, esa realidad exterior infinita la ha acotado, introduciendo un árbol que, en línea con este desnivel que se produce aquí, deja el paisaje de fondo en lo que llamamos una perspectiva abismal o falsa perspectiva abismal, de manera que este otro espacio de esta línea donde se produce la depresión del terreno y el árbol hacia acá genera un nivel superior, exterior, acogido dentro de ese nivel superior que es el espacio infinito. ¿Se dan cuenta de la complejidad conceptual del planteamiento en perspectiva de Velázquez? Y más cuando no la fuga linealmente, puesto que va a utilizar los tonos y cuartos de tono de la perspectiva aérea. Bueno, es otra joya del arte universal. Es otra joya de creatividad, de innovación, de vanguardia de la pintura de su tiempo, que sin embargo muestra también un gran conocimiento de la misma y sitúa al conde duque de Olivares con un caballo en corbeta, que significa el buen gobierno. Presento al válido del rey como la persona que lleva un gobierno excepcional perfectamente establecido y proyectado en España. En corbeta, para los que no conozcan el término, es con las manos del caballo, creo que le dicen así los ganaderos, manos a las patas delanteras, las manos levantadas. Estos son símbolos que vienen desde la antigüedad. Y miren, en una postura, una diagonal hacia adentro, tomada de la pintura del Veronés, de un pintor italiano. Velázquez estudia en la corte en la pintura italiana que había introducido el emperador Carlos V, donde va a poder ver obras sobre todo de Tiziano, pero también de Tintoretto y de Veronés. Y aún así, siendo una diagonal hacia adentro, le gira la cara y lo saca hacia nosotros. Otro pintor lo hubiese puesto mirando hacia adentro, puesto que lo que mira es hacia lo que sucede aquí, que puede ser la batalla de Fuenterrabía celebrada unos años antes. Es decir, la celebración de un acontecimiento militar perfectamente controlado y dominado por el conde duque de Olivares. Como vemos, está en la historia por su gobierno, pero también está en la historia porque Velázquez lo va a inmortalizar así. Otra perspectiva de la misma batalla y otra pintura de Velázquez. Estamos hablando cerca de 1636, cambia en que el caballo en este caso es blanco y cambia también en que el corte abismal, miren, es mucho más suave. No se va a pasar, a ver cómo subo, no se va a pasar directamente de un nivel físico hacia abajo, sino gradualmente, como si fuese una ladera escalonada. Pero, por lo demás, tenemos lo mismo como alegoría del buen gobierno. Y miren, algunas dotaciones o algunas aportaciones del conde duque de Olivares que todavía conservamos. La Virgen de Lahón, Castilleja de la Cuesta, es una donación del conde duque de Olivares al convento de los franciscanos en esta localidad, aquí. De aquí pasará a Castilleja de la Cuesta con el tiempo. Es una imagen anónima del siglo XVII, pero que tiene documentada la policromía de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco va a ser el pintor que resuelve ese tema, sobre todo en la escultura de Juan Martínez Montañés. Pero ojo, no solo a Martínez Montañés, también a otros escultores. Y esta imagen
En principio, lo que es la caída del ropaje, el tipo de pliegues y tal, no parece de Martínez Montañés. Sin embargo, el planteamiento estructural de lo que es el busto, es decir, de las manos hacia arriba, sí concuerda bastante con la obra de Martínez Montañés, sobre todo el modelo físico, simétrico, muy clásico, que se puede comparar, incluso, he dicho las manos, la articulación, el modo de articular los dedos de la mano, se acerca mucho a lo que vemos en algunas obras de Martínez Montañés desde su primera época. Vemos aquí un detalle con ese dato curioso en la Virgen de la O, de la expectación, es decir, del nacimiento de Cristo, del cuerpo de María. Por eso aquí, ese pequeño relicario y dentro una imagen pequeñita del Niño Jesús. Es como nuestras ecografías, en donde ya vemos el niño que al principio solo lo ve el médico y después ya lo vamos viendo todos conforme va creciendo, pues igual aquí lleva un relicario muy curioso, muy significativo de la representación de María. Fíjense una imagen, no me puedo resistir a un pequeño comentario crítico, por si aquí hay jóvenes de las cofradías. Con una corona de la época, la corona tiene que estar proporcionada a la Virgen. No puede ser 4 veces la cabeza de la Virgen como se hace ahora, porque entonces se desproporciona y lo que vemos plata y no a la imagen mariana que tiene que ser la protagonista. Esta está perfectamente equilibrada, tal y como la concibieron los escultores que trabajaron para el conde duque de Olivares. Miren, a su lado tenemos la Virgen de Rosario de Alcalá de los Azules, de Juan Martínez Montañés, identificada recientemente, restaurada. Es una imagen de candelero, tiene adiciones, la policromía no está del todo bien conservada, tiene ciertos embotes, pero ya marca la tipología por la simetría, por la incorporación naturalista que vemos aquí. Eso sí, este pelo no es natural, por lo tanto tendríamos que ver solo la cara. Aislando la cara sí se pueden ver ese tipo de simetrías que marco. Igualmente, el tipo de encaje circular de la ceja es el mismo, el modo de trabajar el globo ocular, muy carnoso, es el mismo que aquí. Claro, hay una gran diferencia. Este niño no es original, la gran diferencia es que esta obra la hace con 18 años, y si él interviene, cosa que no estoy proponiendo, pero sí estoy diciendo que el escultor que la haga tiene que conocer muy bien la obra de Martínez Montañés. De hecho, se ha atribuido a Francisco d'Ocampo, que es uno de los grandes colaboradores de Montañés. Pues decía que el escultor que haga esta obra la hace, pues, 40 y tantos años después, con lo cual hay una evolución de ese modelo iconográfico y del propio naturalismo. Y acabamos con él viendo que está enterrado, lo eche en el monasterio de la Inmaculada Concepción, ya digo, una figura absolutamente fundamental de la historia de España, absolutamente fundamental en las alcaidías del Alcázar de Sevilla y, por supuesto, no tengo que decirlo, ¿no?, para esta localidad de Olivares. Vamos a ver cómo se va a diluir muy pronto toda esa herencia de los Guzmanes en el Alcázar de Sevilla. Lo vamos a ver ya brevemente porque el objetivo de esta charla, indudablemente de esta conferencia, es centrarnos en esos periodos de los Guzmanes. Pero sí hay que decir que no se acaba con él. Un sobrino del conde duque, Luis Méndez de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, va a tener la alcaidía del castillo de San Jorge y del Alcázar, pero va a perder el castillo. Y aquí empiezan a disminuir los honores y las posibilidades que tiene el Alcázar. Va a pasar al duque de Medina de las Torres. Igualmente, una nieta de Luis Méndez, Catalina, va a tener la alcaidía. También va a haber una mujer, su nieta Catalina, pero claro, no la puede ejercer. No tiene el derecho jurídico para ejercerla, sino que por su boda con Francisco Álvarez de Toledo, duque de Alba, la alcaidía va a pasar al ducado de Alba, de los Guzmanes a los Albas. Bueno, los Albas en Sevilla, el Palacio de las Dueñas igual. El Palacio de las Dueñas era de los Enríquez de Rivera, del adelantado del rey en Sevilla, de aquel lugar donde se pudo educar también el conde duque de Olivares. Sin embargo, aquellos duques de Alcalá que regentaban ese adelantajo del rey
se les casa una hija con un duque de Olivares y el regalo de boda que hace la familia Enríquez es el Palacio de las Dueñas. Luego son propiedades que ellos asimilan, pero cuidado, porque entra la sangre Hernández y porque entra la sangre de los Guzmanes en el Ducado de Alba, no porque adquieran propiedades. Pues bien, esto va a ser que un hijo de Catalina de Haro y de Francisco Álvarez de Toledo, también llamado Francisco Álvarez de Toledo, ostente los títulos de Duque de Alba, Conde Duque de Olivares, Marqués de Carpio y Marqués de Liche. Aunque ostente todos estos títulos, no va a ser más importante que el Conde Duque de Olivares, que nuestro Gaspar de Guzmán. Nunca van a llegar al nivel de un válido del rey y de controlar el gobierno de España y de la Nova Hispana americana. Él perdió la alcaidía en 1712, la Casa de Alba pierde la alcaidía en 1712 y va a pasar a ser gestión directa de la Casa Real. Ya no se van a heredar. Eso sí, se va a recuperar la alcaidía por la Casa otra vez en 1754, pero ya no como parte del mayorazgo de la Casa de Alba, sino ya como parte del patronato real y rindiéndoles cuentas directas al rey. Por lo tanto, ya no va a tener un carácter hereditario. Ya no se va a poder renunciar en beneficio de un heredero. Y así llegaremos pues, al nombramiento de personas ajenas a estas grandes casas nobiliarias. Y pasamos por una nueva etapa, ya no militarizada, ya no política, sino una nueva etapa en la que Francisco de Bruma y Ahumada va a ser nombrado teniente de alcaide. No alcaide, sino teniente de alcaide. Controlado por la Casa Alba, por supuesto, que tiene la alcaidía, pero que no la ejerce, que no vienen a Sevilla, que delegan completamente en ello. Francisco de Bruna es un gran intelectual, un jurista, que es miembro del Consejo de Hacienda, miembro del Real Consejo de Castilla y académico de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Va a estar entre 1765 y 1807, es decir, en plena época ilustrada, en pleno dominio de la razón, y va a llevar la cultura al Alcázar. Esto no se ha perdido. Proporciona un local a la Real Academia de Buenas Letras, tiene relación directa con el Conde del Águila y con Jovellano, los lleva allí. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, compra libros de la biblioteca de los jesuitas, muchos libros, unos para él, otros para el Alcázar, y proporciona un local dentro del Alcázar a la Sociedad Patriótica de Sevilla, que será la posterior Sociedad Económica, fundada en 1775. Es decir, va a convertir al Alcázar de Sevilla en un centro cultural y social importante. Aquí tienen ustedes una representación de él. Este señor, va a recibir obras de arte. El Alcázar va a tener la propiedad, a partir de aquí, de un cuadro de Velázquez, que todavía es propiedad del Alcázar y que esperemos que podamos ver no dentro de mucho de nuevo en el Alcázar. Igualmente, se va a recepcionar ni más ni menos que el crucificado de la Clemencia de Juan Martínez Montañés en el Alcázar de Sevilla. Después pasará, como todos saben, a la Catedral de Sevilla. Dejó una obra importante, Joaquín Romero Murube la estudió muy bien. Ahora mencionaremos a Joaquín Romero Murube, que no fue alcaide del Alcázar, pero que es imposible no nombrar en la proyección del mismo. Va a haber, con la competencia del ducado, una serie de tenientes de alcaide, como Eusebio Antonio de Herrera, o se va a nombrar a un personaje singular, John Downey. Él se va a hacer llamar Juan, porque se siente muy sevillano, pero bueno, no lo es escocés. Nació en 1777, falleció aquí en 1826, fue mariscal de campo del ejército, tuvo una breve etapa como teniente de alcaide antes que él, Luis Antonio de Flores. Él lo sucede. Esto es fundamental porque es pura política. Luis Antonio de Flores era liberal, mientras que John Downey es contrario al trienio liberal. Con los cambios políticos vienen los cambios de alcaide y la participación de este señor
convirtiéndose en un héroe para Sevilla en la famosa batalla del Puente de Triana, celebrada el 27 de agosto de 1812. Bueno, aquí lo tienen, un personaje absolutamente singular, que, insisto, fue teniente de alcaide, ya no es la figura del alcaide de época de los Guzmanes, pero que forma parte de Sevilla. Y así llegamos y concluimos nuestra charla al Alcázar de los siglos XX y XXI. El Ministerio de Gracia y Justicia nombró administradores desde mediados del siglo XIX. Ya no va a haber alcaides, ahora van a ser administradores. Y esto se va a proyectar al siglo XX, de manera que se va a nombrar conservador de los Reales Alcázares a Joaquín Romero Murube. A mí mucha gente me dice, ¿qué se siente siendo alcaide del Alcázar de Sevilla cuando lo ha sido Romero Murube? No, Romero Murube ha sido mucho más importante que yo, seguro, y que muchos de los alcaides posteriores, pero no fue alcaide, no existía el cargo. Él era conservador y, por cierto, que lo conservó muy bien de los Reales Alcázares. Además, tuvo una actividad cultural tremenda de la que nos sentimos herederos y que queremos seguir proyectando. La recuperación de la alcaidía fue debida a la alcaldesa Soledad Becerril, que nombró con un carácter honorífico a Manuel de Prado y Colón de Carvajal en 1995. Ahí se recupera el cargo de alcaide del Alcázar de Sevilla. Bueno, hemos visto que en las distintas épocas ha tenido distintas competencias. Este señor no va a tener competencia, es honorífico, pero sí las va a tener ya después Antonio Rodríguez Galindo, desde 1997 hasta 2007. Ahora sí, ya no va a ser una alcaidía honorífica, sino que va a tener unas funciones complejas de gestión con el apoyo de un director o con el apoyo de un gestor, de un gerente. Apoyos que a veces, en vez de apoyo, han sido conflictos, porque no ha habido el entente suficiente que sí les prometemos que va a haber entre el actual alcaide y la actual gerente del Alcázar, que somos una sola cabeza para sacar adelante el edificio. Sí tenemos que destacar, junto a los alcaides, a algunos directores del Alcázar, como José María Cabeza, fundamental en la modernización del Alcázar, como Antonio Balón, como Isabel Rodríguez, como Jacinto Pérez. Todos ellos aportaron muchísimo, hasta llegar a la figura de Román Fernández Vaca, que ha sido por un breve espacio de tiempo, 2020-22. Pero miren, este señor, Román Fernández Vaca, en tan breve espacio de tiempo ha sido fundamental. Fue director general de Bienes Culturales. Yo tengo el inmenso honor de ser el primer catedrático de Historia del Arte que es alcaide del Alcázar, pero no soy el primero del mundo de la cultura. Ya lo fue Joaquín Romero Murube y, por supuesto, lo fue con un carácter técnico insuperable José María Cabeza. Igualmente Román Fernández Vaca. José María Cabeza desde su trabajo técnico. Ahora los llaman ingeniero de la edificación, creo. Román Fernández Vaca fue director general de Bienes Culturales, forma parte de comisiones de restauración importantísimas, fue creador y director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico-Artístico, que es una de las instituciones más importantes desde el punto de vista patrimonial que ha tenido y tiene Andalucía. Román Fernández Vaca es un señor con una experiencia excepcional en la gestión del patrimonio artístico y ha tenido la inmensa suerte y la gran capacidad de poder excavar, bueno, con la ayuda de equipos técnicos formidables, ¿no? Con Miguel Ángel Tabales, con gente de un nivel excepcional, de poder excavar la crista arqueológica del Patio de Banderas, sacar el origen de Sevilla en el siglo IX a.C., con un depósito de salazones fenicios en el Patio de Banderas del Alcázar, sacar edificios romanos. Han podido conseguir descartar a la Alimara, la casa del gobernador que construyó Ben Sinan, el siriaco, en el siglo IX. No estaba en el recinto actual. Ha podido
empezar a recuperar el palacio fundacional del rey Al-Mutádid, donde vivió Al-Mutami y donde vivieron los reyes Fernando III y Alfonso X el Sabio. Un trabajo que no ha podido continuar, lógicamente por cuestiones cronológicas, y que nos queda a nosotros en herencia como un reto fundamental de consolidar, restaurar y de abrir a los sevillanos. Román Fernández Vaca inició todo esto y hay que reconocerlo porque es de justicia, y porque su trabajo como técnico fue excepcional. Y así llegamos a nosotros. Yo no me voy a incluir en esta lista porque llevo 2 días, porque todavía no hemos hecho nada, pero tenemos la completa seguridad que vamos a poner ese amplísimo patrimonio en valor, que vamos a tener en cuenta los lazos que nos unen con la historia del Alcázar, con los Guzmanes, con Olivares, con Doñana, con todo lo que ha sido esa historia maravillosa, articulada en torno a distintas localidades y en el seno de un reino que, digan lo que digan en otras partes de España, es más histórico, por más antiguo y por más peso en la historia que muchas comunidades autónomas que no pasaron de principados o de condados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, les presento a la señora gerente del Alcázar, Ana Jáuregui. Gracias. ¿Nos sentamos, Chani? No, sí, es que voy a seguido. Bueno, pues desde la Asociación Gaspar de Guzmán queremos agradecer la conferencia, que creo que a todo el mundo nos ha gustado mucho, y agradecer también la asistencia de la señora Ana Jáuregui, gerente del Alcázar, y vamos a hacer entrega del tercer premio de Historia Conde Duque de Olivares, que este año se concede en esta edición al Real Alcázar de Sevilla, a don Andrés Luque Teruel, alcaide del Alcázar, y a doña Ana Jáuregui, gerente del Alcázar también. Gracias. Precioso, ¿eh? Y el sur. Muchas gracias. Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Muy bonito. Muy bonito. Ponedlo aquí. Nos sentamos un segundo. Nos sentamos un segundo. ¿Nos sentamos? Sí. Bien, antes de la entrega del premio, del tercer premio, que por fin se queda en Sevilla, el primero viajó a Oxford, el segundo viajó a Madrid y el tercero se queda en Sevilla, en tierra del Conde Duque de Olivares y de estas maravillosas personas que han venido hoy desde el Alcázar de Sevilla a darnos esta conferencia y un rato muy agradable a todos. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta antes de sobre la conferencia que ha dado el señor don Andrés Luque. ¿Alguna cosa que os haya quedado? Allí, la señora. ¿Sí? Un momento, Carmen, te pasan un micro. Hola, enhorabuena por la conferencia que a todos nos ha encantado. Mi pregunta es sobre el principio de la conferencia. Por las fechas que iban apareciendo, pues los primeros alcaides eran muy jóvenes, 18 años, 23 años, para la responsabilidad que tenían que asumir. ¿Eso era así o tenían asesores que eran los que realmente mandaban? Porque yo no me imagino muchos jóvenes de hoy con 18, 20 años con ese tipo de función, ¿no? Sí, era así. A ver,
tengamos en cuenta brevemente, tengamos en cuenta que la sociedad no era la misma. Por ejemplo, Juan Martínez Montañés se casa con Ana Villegas, que tiene 14 años. Alonso Cano se casa con una chica de 12. Ojo, que Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez también están con chicas muy jovencitas, ¿eh? Esto era frecuente. El matrimonio mucho antes de los 20 y los hijos también. Tengan en cuenta que no hay sueldos, son jornales, no hay seguros sociales, no hay pensiones. Hay que salir a por el jornal diario y no hay frigoríficos. Importante también, porque si lo que compro lo puedo conservar, lo puedo... No, aquí los recursos son otros. Y, por lo tanto, las edades y la necesidad de responder a lo que exige la vida es mucho más joven. Yo recuerdo de niño cómo entraban los aprendices, o por ejemplo en los hoteles Los Botones, con 14 años. Hoy día eso es impensable. Os recuerdo en las tiendas de comestibles, el aprendiz con su babi con 12, 13, 14 años, eran niños. Eso era así, ¿no? Entonces, en estos puestos igual, a un hijo de los Reyes Católicos lo hacen arzobispo en el Reino de Aragón con 7 o 8 años. Y entra a una audiencia con el rey vestido de arzobispo con 7 años. Y el padre, Fernando el Católico, monta en cólera, no le gusta absolutamente nada aquello. Pero eso sucede. Entonces, sí, los nombran así de jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que esos títulos pasan al mayorazgo. Es decir, el padre deja al hijo, pero el padre sigue siendo el padre, ¿eh?, en el mayorazgo. El hijo ostenta el cargo, pero en esa familia que padre se quita de controlar, muy pocos, ¿no? Luego no tienen experiencia, pero sí tienen detrás a gente que gente no, a los padres, que los ayudan. Olivares ya con 20 años. Claro, claro. Pero además una cosa importante, con 20 años los hombres, siento decirlo, pero la historia era así, las mujeres no. Las mujeres con 20 años, el objetivo era haber tenido varios hijos, porque la mortandad en el parto es muy elevada, elevadísima, y como no tenían nada de lo que he dicho antes, si, hombre, un conde duque de Olivares no tiene problema, pero estamos hablando de la sociedad en general, si no tiene hijos y nietos para que cuando ellos no puedan ir a por el jornal lo sostengan, fíjense bien, ¿qué le queda a una viuda que no tenga hijos o nietos que lo sostengan? Mendigar, no le queda otra. Luego, por ese motivo tienen esa obsesión, tienen que tener varios hijos porque además la mortandad infantil es elevada, pero también la de la mujer en el parto. ¿No se dan cuenta cuántos hombres con tantas bodas? Muchas de ellas son en los partos. Entonces, bueno, todo esto hace que nuestro marco cronológico no sea el mismo que el de ellos. Hoy día hay madres... ¿Se ha ido? Bueno, levanto un poquito la voz. Hoy día hay madres con 37, 38 años, muchas, muchísimas. En el siglo XVII una madre con 37, 38 años es muy difícil, es complicado. Hoy no hay o casi ninguna madre con 15, 16, entonces eran casi todas. Bueno, pues con ese cambio biológico social es toda la vida, ¿eh? Y también, lógicamente, para estos puestos de honor. El rey Felipe IV va a subir también con apenas 20 años. Ah, perdón. Y hoy tenemos un ejemplo, tenemos a la princesa de España con una edad que es una niña, pero ya es una mujer, cumpliendo con su obligación. Tenemos un caso clarísimo. Ojalá no haga falta mucho tiempo y el día que sea reina sea una señora con una cierta edad, pero si tuviera que ser reina ya, lo sería. No le quedaría otra. O sea que eso no ha cambiado tanto. Otra pregunta. Buenas tardes y felicidades por el premio, que bien merecido lo tienes. Bueno, yo quiero hacer una pregunta y corríjame si me equivoco, ¿vale? Gaspar de Guzmán, frente al condado de Olivares y el ducado de Sanlúcar la Mayor, él lo divide, ¿no? Él se lo deja a su hija y el ducado de Sanlúcar la Mayor lo pasa a un hijo bastardo que él tuvo y que lo reconoció posteriormente. Mi pregunta es, ¿por qué la alcaldía de los Reales Alcázares no se la dejó a este hijo y se la dejó a un sobrino, como usted ha comentado, ¿no? Yo quisiera saberlo. Bueno, primero, muchas gracias
Y también, señora, muchas gracias por la felicitación. Es un hecho que dio lugar a disputas y a reclamaciones, porque hay una reclamación de esa alcaidía, pero no sabemos exactamente por qué lo hace. Yo no tengo datos, hay algunas opiniones, pero dato seguro objetivo para saber el por qué que lo hace es un hecho cierto. Y que eso va a originar problemas en la sucesión es cierto, y que después va a originar también problemas en la debilitación del cargo oficializado también es cierto. Es decir, que va a perjudicar claramente a su propio mayorazgo esa decisión, pero lo hace. Siento no poder decirle el por qué, pero que no lo sé. Bueno, pero gracias por la respuesta. Muchas gracias a usted. No. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No hay nada más, ¿no? Bien. Pues, bueno, antes no lo he comentado, es que estoy viendo la ceramista que ha hecho vuestro regalo. Son de cerámica La Manolina y son réplicas de la almena que está en lo alto del Palacio de Olivares. El Poder Civil está representado ahí, y también la Torre de la Colegiata, porque este año está dedicada la jornada a la Colegiata de Olivares, que se celebra el cuarto centenario de su erección. Bien, vamos a dar ahora lectura al acta, aparte del acta del premio, por lo que se le entrega al Real Alcázar, y ahora hacemos entrega tanto a don Andrés como a doña Ana del mismo. Esta asociación tiene como entre sus objetivos el de conmemorar cada año la efeméride del 12 de octubre, día de la concesión del título del Condado de Olivares por el emperador Carlos V al primer conde de Olivares, don Pedro de Guzmán y Zúñiga, en 1535. Por ello celebra anualmente la Jornada de Historia Conde Duque de Olivares, que concluyen en esta fecha con el reconocimiento y otorgamiento del Premio de Historia Conde Duque de Olivares a historiadores especialistas en la figura de don Gaspar de Guzmán y Pimentel y su familia, y en concreto a los dos primeros condes de Olivares y el contexto histórico en que vivieron, así como a instituciones vinculadas con los mismos, que es el caso de hoy. Este año la Junta Directiva de la Asociación Gaspar de Guzmán ha acordado por unanimidad otorgar el Premio de Historia Conde Duque de Olivares en su tercera edición al Real Alcázar de Sevilla por su histórica vinculación a la Casa de Olivares, como hemos podido comprobar con la excelente conferencia de don Andrés Luque, ya que han estado han tenido una vinculación histórica con la Casa de Olivares como administradores y conservadores del Real Sitio al desempeñar este cargo durante 160 años de la alcaldía del Alcázar, que quedó vinculada al mayorazgo, como ha comentado don Andrés, de dicha casa. Entre todos los Guzmanes destacaría en dicho cargo, como también hemos podido comprobar, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, y con él los reales alcázares gozarían de una época y de un gran esplendor, con numerosos e importantes mercedes y privilegios concedidos por el rey Felipe IV, además de importantes obras de ampliación y mejora del conjunto palatino. De igual modo, también queremos premiar al Real Alcázar por ser un referente, en la última parte que ha comentado don Andrés, en referente cultural de la ciudad de Sevilla, de Andalucía, de España y a nivel mundial, y por su trabajo constante en la restauración de este bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad, y la puesta en valor del patrimonio intervenido, favoreciendo su conservación, lo que propicia un mejor entendimiento de nuestro pasado gracias a la información que estas actuaciones generan, además de servir para actualizar los conocimientos acumulados sobre esos bienes y para fundamentar nuevas hipótesis que abren otros campos de investigación. Pues les felicitamos y ahora pasamos a hacerle la entrega a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Antes de concluir, os damos las gracias a ustedes por haber participado durante estos 3 días en estas terceras jornadas y les emplazamos hasta el 10, 11 y 12 de octubre de 2024, en el que le traeremos un nuevo proyecto, posiblemente muy vinculado a lo que ha comentado también don Andrés Luque, a esa visita real de Felipe IV a Sevilla, que el año que viene se conmemora el 4º centenario y que esperamos que lo podamos celebrar aquí, juntamente también con el Alcázar sevillano. Muchas gracias a todos.